vamos a dar comienzo a esa primera mesa política. Como ya habrán podido ver, el currículum de cada uno de los ponentes es abultadísimo, así que voy a hacer una mínima mención pidiéndoles a todos ya de antemano perdón por obviar todo lo demás que compone el currículum, pero si no, no haríamos debate. En primer lugar, tenemos, como ha señalado Osvaldo, a un moderador para esta mesa política del primer nivel. Quiero llamar al escenario a Roberto. Adelante, Roberto. Roberto González, de la Televisión Autonómica. Un fuerte aplauso para él. Muchas gracias. Adelante, Roberto. Muy bien. Pues comenzamos también a llamar, como hemos señalado, vamos a tener a dos interventores de la Corporación Insular y a dos interventores de la Corporación Municipal. En primer lugar, como primero de los intervinientes de la Corporación Municipal, es para nosotros un grandísimo honor poder presentarles en el día de hoy al señor vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, don Aurelio Abreu. Adelante, Aurelio. Muchas gracias. Adelante. Gracias. En segundo lugar, también es para nosotros un inmenso honor. Ha llegado el pobre pues corriendo, porque las ocupaciones son muchas. Es para nosotros, como decía, un inmenso honor contar hoy con la presencia aquí del señor Fernando Sabaté, consejero del Cabildo Insular de Tenerife por Podemos. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, pues ahora pasamos al capítulo de los miembros de la Corporación Municipal y, en primer lugar, bueno, tenemos la suerte de tener hoy aquí a la concejal de Turismo de Tenerife y a la que hoy es concejal de Educación, pero que en la legislatura pasada también fue concejal de Turismo del Ayuntamiento. O sea que tenemos a las personas que han sido concejal de Turismo en el Puerto de la Cruz los últimos 7 años, si no llevo mal los cálculos. En primer lugar, quisiera llamar a la concejal actual de Turismo, doña Dimpel Melwani. Por favor, Dimpel. Miembro del Partido Popular. Ambas son del Grupo de Gobierno. Gracias, Dimpel. Y en último lugar, pero como les decía, no por ello menos importante, quisiera llamar a la concejala de Educación e Igualdad del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, antigua concejal de Turismo, doña Diana Mora. Adelante, Diana. Muchísimas gracias. Y ya sin más, pues dejo la mesa en manos de don Roberto. Muchísimas gracias a todos. Bueno, nos sentamos. Sí. Buenos días. Gracias, ante nada, por estar aquí, por emplear su tiempo en pasarlo con nosotros en este 40 aniversario. Yo tengo que dar las gracias a la organización por permitirme participar de alguna manera, ¿no?, en este cumpleaños, que es al fin y al cabo lo que está haciendo. Un cumpleaños largo, porque un año ya celebrando, pues es un hito importante y es un esfuerzo importantísimo, como han podido ver y observar todas las cosas que se han ido haciendo. Miren, yo me siento muy orgulloso de que hayan contado conmigo, porque la verdad es que me siento muy vinculado a este sitio de una u otra manera. He pasado momentos muy felices aquí, desde que, no voy a decir que no había nacido cuando lo inauguraron, pero era muy pequeño y no me acordaba, pero sí recuerdo jugar, como tanta gente de mi generación y posterior, ¿verdad?, aquí en el Monumento al Mar, en la piscina pequeña, con mi padre ahí en medio del monumento. He vuelto a jugar con mis hijos y con mis sobrinos, y la verdad es que es difícil encontrar un sitio donde tú puedas participar en una obra de arte, en un monumento, interactuando de esa manera, ¿no?, bañándote en medio de ella, jugando con ella. Cuando era pequeño eso no lo apreciaba, después ahora sí, ¿no? Y es probablemente una de las particularidades de este lugar. Aquí he celebrado el bautizo de mi hija pequeña, o sea, es un sitio con el que me siento muy vinculado y con el que me siento muy a gusto, así que le agradezco de verdad que me hayan tenido en cuenta. Agradezco a los ponentes también que estén aquí, y quizá yo tengo un defecto que a lo mejor a veces es una virtud, que soy muy estricto con el tiempo, Yo creo que eso al final nos lo van a agradecer todos y nos va a venir bien. Entonces yo creo que vamos a mantener 1 hora, ¿verdad, Claudio? A partir de ahora,
Y les advierto que vamos a hacer preguntas, a pasar lista, ¿eh? Vamos en realidad a admitir sus preguntas. O sea que cualquier curiosidad que vaya surgiendo, cualquier opinión que les vaya surgiendo a lo largo del debate, manténgala, que después les pasaremos un micrófono para que puedan preguntar. Y quizá lo mejor sería plantear este debate, si les parece, partiendo de lo más concreto, y después vamos hablando ya del destino. Lo más concreto, en principio, sería quizá este lugar en el que estamos, ¿no? Este paraíso, alguien lo ha definido así esta mañana, y la verdad es que es un lugar paradisíaco, es una maravilla. Ahora, mientras me tomaba un café, me daba una vuelta por aquí. Es un privilegio poder estar aquí, pasar el rato, tener este sitio. Pero como estamos hablando de la interacción entre el lago y la ciudad, el puerto que está viviendo una etapa de reinvención, una etapa de florecimiento, y partiendo también, si les parece, de lo más cercano, que es el municipio, les daría 5 minutos a cada uno para que me planteasen de entrada qué aporta el lago Martianes, en su opinión, a esta reinvención del puerto, a este nuevo crecimiento del puerto. De qué manera el lago Martianes se integra en esta composición, qué tiene que ofrecer. Empezamos contigo, Diana. Empezamos conmigo. Venga, 5 minutitos, ¿vale? Bien, muy buenos días a todos y a todas. Está claro y es evidente que el lago Martianes es una fortaleza del Puerto de la Cruz. Hemos visto unas estadísticas donde nos dicen que en los años 70, que estamos hablando del momento álgido de entrada de turistas al lago Martianes, evidentemente coincide con una época de explosión turística, donde el Puerto de la Cruz además destaca a nivel insular, porque es uno de los focos más importantes de turismo de la isla. No teníamos el sur de la isla, no lo conocíamos como lo conocemos ahora. Además, estamos hablando de una época en la que los reglamentos y toda la normativa no es como la que tenemos ahora. Antes podíamos ir 10 en un coche, ahora solamente vamos 4. Lo mismo pasa con el lago en el Puerto de la Cruz, que vemos en los años 2010, ahí se pone un tope donde ya no puede entrar un aforo limitado máximo, con lo cual genera también que haya unos topes en el que pueda entrar Puerto de la Cruz. Puerto de la Cruz ha sido vendido durante muchos años por los turoperadores, además de que tenemos esa parte hotelera, pero también la turoperación, que conozco bastante bien porque es el sector profesional del que provengo. Y la isla siempre se ha vendido como un destino de sol y playa, así a lo largo de muchísimos años. Ha llegado un momento en que nuestros competidores no son solamente unos cuantos destinos, sino que la competencia crece y nuestros competidores son el mundo entero, y sobre todo lo que es la zona de la cuenca del Mediterráneo. Y tenemos que ponernos las pilas. Entonces, como sol y playa, hay muchísimos destinos, y viendo la crisis que hemos pasado durante todos estos años, es el momento en el que se piensa que Puerto de la Cruz se tiene que reinventar y tiene que crear una estrategia en la que pueda seguir, y es donde se conoce como esta estrategia que estamos siguiendo ahora, que comenzó en el mandato anterior, donde se marcaron las líneas, donde hubo un acuerdo y en la que se está trabajando, que se está comenzando a trabajar, que están dando muy buenos resultados, y en la que vamos a tener que seguir, porque evidentemente no es algo que se haga de la noche a la mañana. Yo creo que hemos comenzado con los hoteles. Evidentemente el lago no lo podemos ver como un ente separado del resto del municipio, ni separado del resto de la isla, porque depende también de los flujos turísticos que tenemos a nivel insular. El siguiente paso es, ya hemos comenzado con los hoteles, como estaba diciendo, y se ha creado un efecto dominó, donde unos ya van viendo los resultados de los otros y se van animando a mejorar las instalaciones, por supuesto con la ayuda privada y pública, que para eso está el consorcio impulsándolo. Pero el siguiente paso es, además de la administración y todo lo que son nuestras calles, el embellecimiento de la ciudad, también lo que es la parte de la hostelería, la parte de las tiendas, que es esa segunda fase, que yo creo que es lo que tenemos que tener en la línea, en la meta que tenemos que conseguir, porque al final lo que tenemos que buscar es la armonía de todo el municipio, que estemos todos trabajando en la misma línea. Gracias, Diana. Además suscribo y lo que ha dicho, porque realmente esas son las líneas del posicionamiento que se llevan trabajando desde sus inicios, donde la universidad, distintas entidades
por supuesto, el consorcio y los empresarios y la administración pública ha trabajado para que esto sea posible. Yo creo que si de algo podemos estar orgullosos los portuenses es de nuestra ciudad y de nuestra gente. Y en ese orgullo de pertenencia, lo que tenemos en mente es un complejo como este. Es un icono y una joya turística. Yo creo que en su día, quien tuvo la visión, esa visión acertada, en ese camino en el que trabajaron conjuntamente, cuando César Manrique tuvo esa idea de unir el turismo con el arte, con la emoción y con todos los valores que conlleva esta obra artística que tenemos en este municipio, única en el mundo, yo creo que empezó a ser conocido internacionalmente el Puerto de la Cruz. Yo creo que no se puede concebir hablar no solo en nuestro entorno, sino de cara al exterior del Puerto de la Cruz sin tener en cuenta el lago Martianes, sin tener en cuenta la figura de César Manrique, sin tener en cuenta el turismo. Yo creo que partiendo de esa base y del orgullo que tenemos, no solo los portuenses, sino la isla en general y las Islas Canarias, yo creo que tenemos que seguir potenciando. Por eso felicito de nuevamente las actividades desarrolladas dentro de este programa que celebra el 40 aniversario para poner en valor lo que tenemos. Poner en valor lo que tenemos es no solo poner en valor por el trabajo que hay detrás, sino porque realmente es lo que nos diferencia. Y hoy día la forma de viajar del turista ha cambiado. Efectivamente, como bien decía Diana, el puerto durante muchos años que estaba equivocada en su estrategia de posicionamiento, porque es un destino que independientemente de que puede vivir los 365 días del año con un clima espectacular, estable, de 20 grados, que invita a que te puedas bañar, el potencial que tiene el Puerto de la Cruz, turísticamente hablando, es otro. La gente que viene al norte, la gente que viene al puerto, busca algo distinto. Y en ese algo distinto que estamos trabajando, que son 3 líneas estratégicas, que es la cultura, pata fundamental para este reposicionamiento, el turismo activo, el senderismo, que ahora tenemos el Tenerife Walking Festival como un evento de bastante potencial turístico que organiza el Cabildo y ha elegido el Puerto de la Cruz como sede oficial. Toda la naturaleza, tradiciones, culturas, todo aquello que nos distingue y que nos permite ofrecer como valor diferencial para atraer al turista. Yo creo que eso es fundamental. Una vez que se consensuó ese posicionamiento turístico, que me consta que ahí tuvo un papel importante la universidad, distintas administraciones, el empresariado, porque se hizo de forma consensuada, y eso es lo importante, porque las cosas cuando se hacen en equipo y consensuadas funcionan, porque es el camino que tenemos que seguir para todas las acciones y decisiones que se tomen del municipio. La participación ciudadana es fundamental, porque el que no cree en su municipio, el que no se siente orgulloso de su municipio y el que no se siente partícipe y protagonista de todo lo que estamos haciendo, nunca podrá aportar para que lo que estamos viviendo ahora desde hace unos años y lo que queremos proyectar en los siguientes años sea posible. Y yo creo que esa es la clave para todo el proceso de renovación y reposicionamiento que estamos viviendo. Volviendo al lago Martianes, yo creo que es fundamental no solo recordar ese pasado, cómo empezó, y ese recurso que tenemos hoy día, que ya está posicionado, y tú contrólame el tiempo porque yo cuando hablo me explayo. Sí es importante que no solo de cara al turista pensemos en el lago Martianes. Tenemos que inculcar valores de los pequeños hacia los mayores. Es fundamental, y en esa labor creo que se está trabajando, que los escolares, los padres, desde pequeños, inculquen el potencial que tiene el municipio. Y el lago Martianes yo creo que tiene una historia, una cultura y un arte que se tiene que contar desde los pequeños para que se pueda transmitir a los mayores. La mejor forma de ser prescriptores del destino es conociendo el origen del destino. Y yo creo que en esa labor, y por eso esas rutas, como la que van a ofrecer hoy desde Ocio Costa Martianes, son fundamentales. Nosotros desde el área de turismo lo hacemos con las rutas turísticas, me consta que educación lo hace con los escolares, me consta que cultura lo hace también en sus encuentros en distintos eventos, me consta que muchísima gente, tanto el Consorcio de Turismo de Tenerife, el Cabildo,
que estamos trabajando en este reposicionamiento del Puerto de la Cruz, tenemos dentro de nuestras acciones el lago Martínez como algo potencial. Y eso es lo importante, es decir, poner en valor lo que tenemos, poder seguir trabajando para mejorarlo, porque sin duda, como todas las instalaciones, va pasando el tiempo y hay que invertir para mejorarlas. Yo creo que la otra pata fundamental no solo son las instalaciones, son el servicio. Si un destino turístico evoluciona, si evolucionamos todos. Y para el que se dedica a turismo tiene que tener vocación de servicio. Para tener vocación de servicio tienes que tener pasión a lo que haces y eso se transmite. Tú al final... Es verdad que cuesta pararte, ¿eh? Me cuesta pararte y te doy un ejemplo, me cuesta porque me encanta lo que hago y cuando te encanta lo que haces te tienen que parar. Pero ya, solo pongo el ejemplo con el que tú empezaste. Dices que esto te recuerda cuando jugabas cuando eras pequeño, ahora con tus hijos, con tus sobrinos, eso es lo que queda. Todo aquello que llega aquí es lo que al final se queda y todo lo que se queda es lo que comparte. Pues imagínate ese turista cuando viene aquí. Si le llegamos al corazón y le logramos emocionar, eso cuando se va a su país de origen lo comparte y eso hace que otro turista con el que comparta pueda venir. Ahí lo dejo. Por ahora. Por ahora. Fernando, va a ser él. Quizá empezamos... Fernando, ¿te importa si pasamos a Aurelio y después...? Venga, de acuerdo. Bien, vamos a ver. Buenos días a todos, o buenas tardes ya, y gracias a quien ha organizado este seminario, ¿no? A la Universidad de La Laguna y a la Fundación César Manrique. En este mes de abril estamos celebrando el año en el que se constituyó la Fundación César Manrique, hace 23 años. Y estamos celebrando también este año el 40 aniversario del lago. Yo creo que nos deberíamos de dirigir más, y por lo menos en mi intención está en los jóvenes que hoy tienen 18, 19, 20 años y que están en las escuelas de turismo y que quieren saber y que quieren proyectar en el futuro y relacionar al lago Martianes con el Puerto de la Cruz. Y voy a discrepar de Claudio cuando habla del lago Martianes como un parque acuático. Yo creo que los que hoy tienen 20 años cierran los ojos y miran para detrás y piensen que aquí no había nada, que aquí llegaba la ola del mar y se estallaba contra la costa, y fue la mano del hombre la que ha hecho esta obra de arte. Una obra de arte que hoy es BIC, que es bien de interés cultural. Discrepo de Claudio porque cuando habla de un parque acuático a mí me lleva a otro lugar. Y aquí yo veo a César Manrique hablando de arte, hablando de cultura, hablando de educación, hablando de historia, hablando de la naturaleza. Y cuando César, que yo tuve la oportunidad, porque fui alcalde de un municipio de Buenavista del Norte, de compartir algunos ratos con César, cuando estábamos aquí en plena obra, él hablaba del pescador portuense, hablaba del artesano, hablaba del que tenía la venta, y hablaba de que esto había que involucrarlo con la sociedad portuense. Y si esto nosotros lo impregnamos en nuestros corazones, como bien decía la concejal, y miramos al futuro, yo creo que hay que verlo con optimismo. Y optimismo es impregnar a la sociedad portuense de ilusión, de volver a recuperar la ilusión. Miramos hace 30 años y vemos dos obras en el Puerto de la Cruz que son referencia no solo en el Puerto de la Cruz, sino en Canarias y en el mundo, como es, una de ellas es el lago Martianes. Pero es que tenemos el Botánico, que tenemos la Playa Jardín, que tenemos el Parque San Francisco. Y yo digo, todo eso junto, más la calidad humana que tienen los portuenses, si lo impregnamos de esa arte, de esa historia y de esa humanidad que César nos trasladó a nosotros hace 40 años o hace 23 años con su fundación, estoy convencido de que nos obliga a todas las administraciones públicas, en este caso Cabildo, Gobierno de Canarias, Ayuntamiento y Estado, a velar y a ver con buenos ojos a la ciudad portuense. ¿Por qué? Porque el puerto fue el buque insignia del turismo español, no de Tenerife, de España y de Europa. Y ese buque insignia hay que recuperarlo con ilusión. El Consejo Urbanístico del Puerto de la Cruz, el consorcio que crea el Cabildo de la mano de extraordinarios profesionales, y aquí está Fernando Senante para atestiguarlo, coordinando actividades y poniendo de acuerdo a servicios jurídicos y administrativos de todas las administraciones públicas para hacer eficaz
un proyecto y una idea. Y se tarda, con la burocracia que hay en este momento en la Administración, años en poder ver la luz un proyecto. Pero estoy convencido de que este consorcio de urbanístico del Puerto de la Cruz va a llevar a buen puerto las iniciativas de trasladar ese sector humano de César Manrique, del lago Martianes, al resto de las actividades en el Puerto de la Cruz. No puede haber un trozo de terruño en el Puerto de la Cruz, un trozo de espacio pisado por hombres y mujeres que no esté impregnado del espíritu de César Manrique. Si somos capaces de trasladar esa cultura, esa humanidad que él nos dio aquí, seremos capaces de hacerlo. Vamos a tener un reto en los próximos meses, que es que se termina una concesión por parte del Estado hacia la administración pública de esta obra, que hay que mantenerla, que hay que renovar la concesión, que las leyes no son iguales en aquel momento que ahora, que hay que procurar una estabilidad medioambiental y de todas las actuaciones que se hagan en este espacio tienen que ser sostenibles desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, pero sobre todo desde el punto de vista de respetar la naturaleza. No podemos seguir haciendo obras sin ese respeto y sin ese respeto a la ley y a la sostenibilidad que nos decía César. Por lo tanto, ese reto de las administraciones públicas con el Estado en este momento para renovar esa concesión tiene que ir acompañado de un proyecto saludable, de un proyecto sostenible, que socialmente esté implicada la sociedad portuense, porque aquí se pueden crear muchísimos puestos de trabajo. También discrepo que no deberíamos de ir a la cantidad. No siempre se mide la calidad de un servicio cuanto más gente vaya. Hay experiencias que hemos tenido en la isla de Tenerife, el acceso a Punta de Teno, ahora mismo está regulado, hay que ir en una guagua de jueves a domingo, en Masca lo queremos hacer, lo tenemos que hacer en el Teide y también lo tenemos que hacer aquí por carga, por seguridad y por respeto medioambiental. Y yo estoy convencido que si llegamos a un acuerdo las administraciones públicas de la mano del Consorcio Urbanístico del Puerto de la Cruz lo vamos a lograr. Fernando. Bueno, a ver. ahora parece que sí. Pues tampoco. Tampoco. Vaya, estoy ya. Ah, sí, ahora sí. sí. Vale. Pues nada, muchas gracias. Decía antes que me siento muy agradecido y honrado de poder participar en este coloquio y compartir con las personas presentes pues algunas reflexiones, ¿no? Y decía también que nos toca, ¿no? Esta es la mesa política, ¿no? Y yo estoy seguro que compartirán la opinión, lo que voy a expresar ahora, el resto de las personas intervinientes, cada cual desde sus parámetros ideológicos, ¿no? Que no entendemos participar aquí en ese sentido a veces perverso de la política, ¿no? De instrumentalización partidista, sino más bien en ese otro. Hay muchas definiciones de política, pero aquello que además entronca mucho con lo de César Manrique también, ¿no? El arte de hacer posible lo necesario, ¿no? Esa es la dimensión. Bueno, entonces nos invita el moderador a partir de lo más local, del lugar, etcétera, ¿no? Pues en efecto, yo incluso me atrevería a afirmar lo siguiente. El lago Martianes, el litoral de Martianes, la marina de Martianes salvó al Puerto de la Cruz. Todas las personas del Puerto de la Cruz, toda la gente de Tenerife, le tenemos que estar muy agradecidos a César Manrique y a su proyecto y a su creatividad y a toda la gente de aquí que lo hizo posible, porque salvaron un destino turístico que probablemente, no seguro, pero es posible, es razonable pensar que hubiera podido entrar en una fase de declive. Porque si nos situamos en el momento, a partir ya de principios de los años 80, ya el sur no es un hotelito en el Médano, una pensión y 2 hoteles en crecimiento en los Cristianos y las Américas, ya tenemos un aeropuerto en el sur que a principios de los 80 ya ha implantado un conjunto de conexiones con vuelo charter con el continente europeo. Hay una autopista, entonces sí que, como ha dicho, yo creo que comparto su opinión, ¿no? Ha dicho otra interviniente anterior, si la idea que se vendía desde el punto de vista del modelo turístico de Canarias, como otros destinos turísticos del Mediterráneo, era vender sol y playa, allí sí que había playas y allí sí que había un sol luciendo, ¿no? Lo tamizado por el mar, por la nube, pues muchos más días al año, ¿no? Y ahí entraba en competencia con el producto que teníamos aquí. No sabemos, pero podría haber ocurrido que el destino del Puerto de la Cruz hubiera ido derivando hacia algo parecido a lo que sucedió a otra escala, evidentemente, en lugares como Bajamar, como la Punta del Hidalgo, abiertos al Mar del Norte, en otras circunstancias, y terminar convertido en un espacio residencial, de segundas residencias, apartamentos, etcétera, etcétera, con toda otra problemática distinta, ¿no? Por tanto, eso yo creo que bueno, puede ser un punto de partida, ¿no? Nos salvó César Manrique. Y luego hay algunas lecciones también
creo que contundentes, ¿no?, que extraer de este espacio como del general del conjunto de la obra. Yo voy a empezar por lo más concreto y particular y seguramente en otras intervenciones tendremos la oportunidad de hablar de otras ideas más amplias, pero también derivadas de lo mismo, ¿no? La obra de Manrique, y desde luego es un buen exponente de eso este espacio, es la idea del trabajo bien hecho, el acabado de los detalles, la correcta concepción global, pero también el mimo exquisito con todos los detalles, ¿no? No sé si han tenido oportunidad, personas que están aquí, de ver si se desplazan a Lanzarote. Ahora en el auditorio de los Ameos del Agua se expone un documental que se llama Las Manos, y que viene a ser una recreación de la obra de César Manrique desde el punto de vista de las personas, de los trabajadores, casi todos eran hombres, ¿no?, que construyeron los diferentes centros de lo que en Lanzarote llaman arte, cultura y turismo, ¿no? El Lago Martianes, pero todos los demás, el Mirador del Río, el Monumento al Campesino, los hervideros y el Castillo de San José, todos los demás, ¿no? Y entonces explican muy bien estas personas que ya tienen muchos una edad, porque empezó esto en los años 70 e incluso a finales de los 60, ¿no? Muchos ya están jubilados, algunos incluso pues ya no están presentes, ¿no? Pero ellos explican cómo Manrique, además de ser una persona de una extraordinaria creatividad, tenía una capacidad docente, empezando por las propias personas que trabajaban en las obras, ¿no? Cómo les acompañaba, ponía con ellos la piedra, se preocupaba mucho porque el contacto en la carretera de acceso a la Cueva de los Verdes entre el asfalto de la carretera y el trozo de Malpaís fuera neto, fuera limpio, acabara muy bien y que luego se mantuviera en el tiempo, que hubiera también un mantenimiento, eso es muy importante, ¿no? Explicaban pues estas personas también cómo había sido pues eso, mucho más que un director de obra o un diseñador artístico, casi una especie de maestro y de padre para todos ellos, ¿no? Y bueno, yo creo que esa labor, ¿no?, de hacer las cosas nos vale para centros turísticos, nos vale para la administración general de las cosas, ¿no? El que nos esforcemos cada una de las personas en hacer las cosas bien, en hacer correctamente un asiento contable, en terminar algo, en que si algo se deteriora, pues no pase mucho tiempo, sino que en el tiempo justo y necesario lo reparemos, lo arreglemos, lo tengamos en condiciones, ¿no? Decía César Manrique, ahora me vino la idea que querías poner, decía este documental que explicaban algunas personas, dice, no, a veces César llegaba y empezábamos algo y decía, no, paren, porque no lo tengo claro, ¿no? Vamos a esperar y hasta que definamos bien la idea, ¿no? Y luego, pero claro, paraba 2 días o 20 días, no 2 años ¿no? El tiempo necesario para meditar las cosas y acabarlas bien, ¿no? Y luego también, desde la riqueza, ¿no?, y la calidad de los detalles, del acabado y del mantenimiento y de la continuidad, está por supuesto la concepción global, ¿no? La integración de la obra en el conjunto del espacio y del territorio más amplio, ¿no? Yo creo que aquí, y ya eso pues lo dejo si tenemos oportunidad para otras intervenciones posteriores, y seguramente algunas cosas de las que yo pueda decir probablemente se estén contemplando ya, ¿no?, entre los proyectos que trabaja el consorcio. Pero bueno, no está de más subrayarlas y aportar quizá algunas nuevas, ¿no? Aquí tendríamos que pensar en el puerto, en su casco histórico, en los espacios colindantes, en el rincón de la Orotava, pero que está perfectamente conectado por una vía peatonal, en el vecino municipio de Los Realejos, en el casco de la Orotava, en el conjunto del valle, en el perfil que preside este valle del Teide y en la idea de la conexión con el territorio, con la naturaleza, con la cultura y con la historia, y con la potentísima historia que además se vincula muy fuertemente precisamente al fenómeno turístico y al lugar de donde vienen los turistas, europeos, alemanes, británicos, de otras nacionalidades, con lo que ha sido la presencia de la Ilustración, de las grandes corrientes de pensamiento que muchas veces entraron a Tenerife y a Canarias por el muelle del Puerto de la Cruz, por personajes, en fin, que ya tendremos ocasión después de repasar. Tendremos tiempo. Vamos a abrir ya, si les parece, la dinámica de debate. Ya les pido ráfagas más cortas para que podamos intervenir y entre ustedes puedan discutir distintas ideas. Una reflexión que planteo para que ustedes, quien quiera, recoja también el guante. Es cierto que a lo mejor parte del atractivo de este lugar es su singularidad. Es difícil asignarlo, es difícil pensar en este lugar como un parque acuático, pero tampoco podemos definirlo como una zona de piscinas. Es difícil definirlo y eso le da un carácter único, lo cual puede ser un atractivo importante. Hablaba antes también, Claudio, del declive que se produjo durante la crisis, probablemente asociada, ¿creen ustedes, también al destino del Puerto de la Cruz? ¿Creen que están íntimamente ligados o la oferta que planteaba a lo mejor el Lago Martianes en su conjunto necesitaba reinventarse?
Yo creo que todo va en línea. Es decir, a medida que fue creciendo el sur, el puerto dejó de mirarse y dejó de ponerse el cariño que se tenía que poner, lo que provocó que por una parte esos hoteles se fueran quedando soletos, el turismo que venía era un turismo de poder adquisitivo alto y en general quedaron muchísimas cosas, y esto no sé si comparten mi opinión, pues como abandonado. Lo que consiguió es que se proyectara ese puerto como el destino más barato a nivel nacional, y esto ligado a muchísimas cosas. El conjunto de todo ello es lo que dio lugar a que afortunadamente se sentaran a estudiar distintas personas, distintas empresas, conjuntamente con la administración, conjuntamente con los ciudadanos, en que había que buscar ese modelo consensuado, ese posicionamiento nuevo y esa apuesta clara por marcar una hoja de ruta, que es la que llevamos trabajando hace años, para volver a recuperar el liderazgo turístico. Es evidente que en todo ese proceso donde se vivió, que afectó a muchísimos empresarios, a muchos comercios que tuvieron que cerrar, a muchos hoteles que tuvieron que cerrar, que gracias a Dios ya estamos apostando otra vez por abrir, incluso ya hay inversión privada interesada en volver al Puerto de la Cruz, pues tiene que haber afectado al lago Martianes. No porque el recurso no fuera atractivo, porque yo sigo diciendo que esto es una obra de arte que posiciona no solo al Puerto de la Cruz, sino a Tenerife, a las Islas Canarias e incluso a nivel nacional como un referente. Yo creo que no hay esquina en este complejo que no te incita a pensar que es una maravilla, tanto de naturaleza como de arte. Y esa humanidad que antes comentabas, que yo creo que César transmitió a toda aquella persona con la que habló. Eso es muy importante porque eso se ve. Mira, en una ruta turística, y te pongo este ejemplo, que organizamos con una empresa que se dedica a hacer rutas turísticas, yo hice esa ruta turística para conocer un poquito más de César Manrique. Y hubo un momento en el que nos paramos simplemente a abrazar con los ojos cerrados esos árboles, esa maravilla artística que tenemos aquí con las raíces a la inversa, y les voy a invitar a que experimenten esa sensación, lo que uno siente en ese momento. El conjunto de todo eso se transmite si se proyecta y si se vive. En un momento dado, proyectar esos valores, y ya en general, me refiero ya a lo del puerto, del lago en concreto, y a lo mejor se proyectaron otros y se está recuperando ahora. Yo creo que en un momento determinado también hay que decirlo con absoluta claridad y lealtad, es decir, los beneficios que producía el Puerto de la Cruz, habría que propiciar que se reinvirtieran en el Puerto de la Cruz. Aparecieron otros destinos, decidieron algunos empresarios invertir en lugares que no fuera el Puerto de la Cruz y se entró en un declive importante. Y yo creo que además el no vender, no ilusionarse con las bondades que tiene el Puerto de la Cruz, y vuelvo a reiterarla, es decir, el botánico es único. Y el Parque San Francisco, que en este momento puede ser una joya de la cultura, del patrimonio y de lo que es la diversidad cultural en el Puerto de la Cruz, también hay que hacer una apuesta. Y no es un problema solo de la crisis económica, porque en la bonanza de los años 90, principios del 2000, ya el Puerto de la Cruz estaba en un declive. A lo mejor nos conformábamos con firmar un convenio con el Ministerio de Turismo para los programas que también son respetados y que los empresarios obtuvieron algunos beneficios y mantuvieron sus empresas, como fue el Inserso. Y otras poblaciones pues se reinventaron, otros destinos turísticos. Yo creo que estamos en el momento de volver a reinventarse, que ahora hay una implicación empresarial, que tiene que haber estabilidad política. Y lo decimos de largo político, tiene que haber estabilidad política, tiene que creerse lo que se quiere hacer y defenderlo hasta última hora, aunque hay alguna crítica. Ustedes imagínense hoy que César Manrique viniera a hacer esta obra. No la haría nadie. Con la legislación que tenemos, no la haría nadie. Sin embargo, en aquel momento se hizo con respeto y hoy la seguimos respetando. ¿Por qué no hacer cosas en el botánico? ¿Por qué no en el Taoro? ¿Por qué no innovarnos? Que hay extraordinarios profesionales que nos aconsejan. Lo que pasa es que cuando se tiene que tomar la decisión, se tiene que tomar con valentía. Y había que hacerla. Y yo estoy convencido de que el Puerto de la Cruz, en ese sentido, hay que aprender del pasado. Ahora mismo es importante la coordinación entre las administraciones públicas y hay recursos.
Hay recursos para hacerlo y todo el mundo tiene que arrimar el hombro, y estoy convencido de que el Puerto de la Cruz volverá a ser el insignia, pero vinculado a la cultura, vinculado al arte, vinculado al sector humano, que aquí es de las pocas ciudades turísticas donde uno va caminando y las puertas siguen con la llave en la puerta. Hay vecinos que todavía dejan la llave en la puerta. Si la zona del Puerto de la Cruz más entrañable, más humana, eso hay que explotarlo positivamente. Uno pasea por esas calles peatonales hoy en el Puerto de la Cruz, tan criticadas en aquel momento, cuando Paco Afonso toma la decisión de peatonalizar algunas calles, y hay que disfrutar de ellas. Y yo creo que estamos en un concepto diferente, ¿no? Afortunadamente. Yo, entroncando directamente con algunas de las cosas que ha planteado Aurelio Abreu, ¿no? Lo del ilusionamiento y el proyecto de futuro se puede y se debe construir desde la propia identidad, de los valores más positivos, ¿no? Reafirmándolos, ¿no? Estoy de acuerdo cuando dices, Aurelio, que, por ejemplo, tenemos un elemento como el jardín botánico, ¿no? El jardín botánico, como tantas cosas del Puerto de la Cruz, más que otros lugares de Tenerife y de Canarias, expresa una síntesis de la historia universal. Y eso tenemos que convencernos nosotros y explicárselo a los otros y a las otras, ¿no? Entonces, y es, bueno, pues la idea, la conexión con América, el traslado a Europa, la aclimatación, la flora tropical. Pero fíjate, estuvo a punto, en un momento determinado, en los años 50, de que en la ladera de Martianes, Kunkel, aquel botánico sueco que aterrizó por aquí, planteaba la posibilidad de construir un jardín canario de flora autóctona que por una serie de razones no cuajó aquí y terminó haciéndose en la isla de Gran Canaria, en la zona de Tafira y alrededores, el barranco de Guiniguada, por cierto, un sitio que la gente que vamos a Gran Canaria muchas veces no lo visitamos y es un lugar magnífico, espléndido, ¿no? ¿Por qué no pensar y conectarlo, por ejemplo, a la personalidad de Telesforo Bravo, cuyas andanzas juveniles tenían que ver con explorar esa ladera, con encontrar fósiles del lagarto gigante, con restos arqueológicos y con todo el potencial? Entonces combinamos el espacio de Canarias, cruce del mundo de la flora tropical o de la flora americana, europea y tal, y la flora propia autóctona en ese espacio, ¿no? Por decir algo. Mira, se está cumpliendo estos días otro importante aniversario de, bueno, en fin, portuense, sin duda universal, Agustín de Betancur. Hay una exposición que se ha inaugurado el Día del Libro, ayer, ¿no? O antes de ayer, en el hall de la Biblioteca de La Laguna, sobre esta persona, ¿no? Estamos tardando en establecer un espacio museístico moderno, dinámico, actual, como lo que intenta hacer el Cabildo con sus espacios museísticos actuales, ¿no? Que no son los almacenes aquellos de cosas y de... bueno, sobre esta figura mucho más reconocida, ahora que incluso que tenemos unas conexiones de inversores rusos y tal, ¿no? Y bueno, y hay unas cuestiones ahí de geopolítica mundial, bueno, una figura absolutamente reconocida y valorada en la que terminó siendo su última patria, que es Rusia y Leningrado y, bueno, San Petersburgo y otra serie de sitios, ¿no? Con el tema hay, por ejemplo, en Madrid un almacén en la que se custodian de mala manera un conjunto enorme de maquetas, de máquinas ideadas, de planos, que convendría rescatar, igual que se intenta rescatar. Cuestión, Fernando, que me planteo, porque hay distintas visiones hacia dónde se debe caminar, o ya voy percibiendo, ¿no?, algunos matices. Políticamente tenemos todos el mismo objetivo, o sea, está claro el objetivo de hacia dónde tiene que caminar el puerto, con su lago, apoyado en su lago. Eso está ya cerrado y acordado políticamente y no va a haber fisuras. La hoja de ruta está definida. El puerto lo que tiene que vender es la realidad de lo que tiene. O sea, no vender al turista algo que no existe y que se encuentre algo cuando llegue que no espera. La primera pregunta que hiciste antes era, ¿está directamente relacionado la bajada de turistas con la crisis en el municipio? Evidentemente. Está directamente relacionado. ¿No supimos venderlo? No, yo creo que en un momento en que había mucha bonanza no había necesidad de venderlo. Lo que no supimos fue ser antecesores y adelantarnos a lo que nos podía ocurrir. Eso es lo que no pudimos hacer. Y cuando nos dimos cuenta ya teníamos el problema encima. Pero que, claro, todo lo que están hablando, que yo estoy muy de acuerdo, que tenemos que coger todo nuestro patrimonio y todas nuestras fortalezas, todo eso es producto turístico. Eso todo es lo que se va a encontrar el cliente cuando ya llegue y va a vivir la experiencia, le va a quedar en el recuerdo y le va a llegar al corazón, pero primero había que traer a toda esa gente hasta aquí.
Y a lo mejor una persona del otro lado del mundo no va a venir al Puerto de la Cruz, siendo realistas, para ver el jardín botánico única y exclusivamente. Vendrá porque encuentra un destino. No nos podemos olvidar que es el tiempo de ocio. La gente trabaja todo el año, está ahorrando para pasar sus vacaciones, quiere desconectar, quiere un lugar seguro, quiere un lugar con un buen clima. Y cada uno encuentra un margen de mercado diferente donde quiere gastar ese tiempo de ocio que espera durante todo el año y que no va a poder repetir hasta un año después. Entonces hay que venderles la realidad de lo que van a encontrar. Y ha sido necesario para eso una conectividad aérea importante como la que tenemos ahora, que a lo mejor en los años 90, aunque hubiese bonanza, no teníamos la conectividad aérea con la que contamos ahora, y todo el trabajo que se ha hecho en esta isla, que es también de reconocer, porque es que nos tenemos que situar también en el momento en que estamos hablando, las distintas realidades de cada momento. Bueno, visto que por lo menos que políticamente esa estabilidad, por lo menos ese objetivo, según usted está planteado y está claro, me planteo otra cuestión que sacaba a colación Aurelio también. Y enseguida me contestas a lo que quiera. Decía, esto ahora no se podría haber hecho. Yo me pregunto si la salvaguarda del espacio, del lugar necesaria, frente también a la iniciativa de quien quiere hacer crecer esto, está compensado. Sí, evidentemente. O a veces se descompensa, que son tantas las normativas y tanta la burocracia que no se puede reinventar, no se puede, a lo mejor, o no, o está bien compensado, su opinión. A ver. Existe lo que hay. Lo que hay que saberlo vender. Estamos viendo que efectivamente el Lago Martianes no tiene nada que ver con el Siam Park, o no tiene nada que ver con Por Aventura o con ese parque temático. Tenemos otras cosas diferentes. Tienen que ser nuestras fortalezas. Tenemos un patrimonio cultural que no existe en otro lugar del mundo. Están esas rutas, quizás tenemos una parte de la noche en la que no se abre el Lago Martianes o que no se utiliza. Tenemos que encontrar esos nichos de horarios para empezar a ofrecer otras cosas, y para eso está la gente joven, que también tiene que aportar las ideas, que tiene que ser sostenible, como que bien decía el viceconsejero, y que tiene que adecuarse a los nuevos modelos que están en alza. A ver, Dimple, ¿qué quería? En relación un poco a lo que hemos escuchado, yo simplemente, mi opinión personal es que aquí no hay que reinventar nada, aquí hay que reposicionar y renovar, pero reinventar no, porque el puerto siempre ha tenido su identidad. Entonces, hablar de un destino que se reinventa es cambiar cosas, y yo creo que no hay que cambiar, sino poner en valor lo que somos, lo que tenemos y lo que tenemos que proyectar. Que se recicla, entonces, a lo mejor. Por supuesto. Me gustaría más eso. Y adaptarnos a las nuevas formas de viajar, pero poniendo en valor lo que ya somos, lo que ya tenemos, con ese orgullo de pertenencia y con ese recurso turístico que tenemos. Y en alusión a eso, porque comentabas lo de Agustín de Betancourt, que conmemorábamos el 240 aniversario, conjuntamente el área de cultura del ayuntamiento con el consorcio y con el Instituto de Estudios Hispánicos y con Isidoro Sánchez, que estaba por aquí, que lo vi esta mañana, que para mí es un ejemplo dentro de este municipio, con todo lo que ha proyectado para el bien del municipio. Se han hecho muchísimas actividades. Actividades que, nombramos en el ayuntamiento el honor que tenía que tener. Y aparte han sucedido, aparte del amplio abanico de actividades que organizamos, ahora recibimos a un grupo de béisbol de San Petersburgo, que le hicieron los honores. Hemos recibido recientemente a la Universidad de San Petersburgo, se puso en contacto con el ayuntamiento, le hicimos una recepción y fueron a hacer un honor al busto, y continuamos con esas acciones porque efectivamente compartimos que todo aquello que es historia, que es cultura, que es valor, que es tradición y que se puede proyectar y encajar perfectamente para ponerlo en valor como recurso turístico. Yo creo que nos tenemos que impregnar día a día de ese pasado que es el que hace la historia del Puerto de la Cruz, para que en el presente podamos aprovechar. Y eso hay que inculcarlo a todos lados, porque yo soy la primera que me pongo de ejemplo. Yo, nací en Málaga, fui criada en el Puerto de la Cruz desde los 2 años, mis orígenes son otros, pero me siento, por supuesto, portuense. Y realmente, cuando alguien apostó por mí y me tocó llevar en la Consejería de Turismo, lo primero que hice fue empaparme de todo aquello que no conozco y que día a día voy descubriendo, porque hay que ponerlo en valor. Es decir, la única forma de ser perfectos prescriptores del destino es conocer, y conocer
no solo depende del que te quiera dar a conocer, sino lo que uno quiera nutrirse de información para vender el destino. Tenemos una historia de la que nos tenemos que sentir orgullosos. Tenemos un patrimonio, una cultura y unas tradiciones y una gastronomía, hablando de gastronomía, que también estamos potenciando este fin de semana local, que tenemos que poner en valor. ¿Por qué nos vamos a reinventar? ¿Por qué vamos, si lo tenemos, solo tenemos que sacarlo adelante, ponerlo en valor y trabajar conjuntamente? Seguimos. Fernando, Aurelio, ¿quieres? No, vamos a ver. Yo creo que hay algunos ejemplos en el Puerto de la Cruz que en plena crisis fueron premiados. Aquí hay hoteles pequeños que tienen tanta fidelidad de su cliente que el 90% repiten y han sido premiados. Hotel Tigaiga. ¿O qué ha pasado con el Loro Parque? Ha tenido su influencia en la sociedad, ha tenido su empresa, lo ha hecho bien y han tenido iniciativas en plena crisis. En paralelo ha fallado algo. En paralelo ha fallado la renovación hotelera, ha fallado y hay que decirlo, hay que reconocerlo, que ahora lo que hay en este momento de unidad de las administraciones públicas no en todas las épocas ha existido. Se ha marcado una hoja de ruta y esa hoja de ruta, presidida por el consorcio urbanístico, hay que llevarla a feliz término. Y cuando hay una propuesta que haya que hacer, tenemos que ponernos todos de acuerdo para que el expediente administrativo, tanto en el Cabildo como en el Gobierno central, salga. Y si todos empujamos en la misma dirección política y estamos en un proceso que sabemos lo que hay en el próximo año, pero desde luego antepongamos los intereses de la ciudad del Puerto de la Cruz a otra cosa. Y dejémonos llevar por lo que nos digan los profesionales. Yo estoy convencido de que estamos en buenas manos. Yo estando de acuerdo con básicamente casi todo lo que se ha dicho, me gustaría aportar pues algún matiz diferencial, ¿no? En el sentido o de precisión de algunos aspectos, ¿no? Yo creo que tenemos que lograr que, con respecto a los valores históricos, culturales y patrimoniales del Puerto de la Cruz, por seguir citando el caso este de Agustín de Bethencourt, ¿no?, se conviertan en hitos permanentes, ¿no? Es decir, que haya un espacio, digo, museístico, histórico, de recorrido, pero que esté todo el año, ¿no? Por ejemplo, otro caso, que también hay, y precisamente lo protagoniza la persona que se ha citado, Isidoro Sánchez, ¿no? Alexander von Humboldt, ¿no? La visita al Teide, que no es un montañero que llega y sube al Teide, ¿no? Es el viajero ilustrado, geógrafo, naturalista por excelencia del momento en Europa y en el mundo, que parte de su interpretación de la realidad global le sirve como base Tenerife y parte del puerto y sube hasta el pico, ¿no? Bueno, la posibilidad, y hay yo creo que propuestas que se han hecho de mucho interés de personas que están trabajando en esta dirección, como el montañero Miguel Pérez Carballo y su grupo, ¿no?, de recrear y mantener pues una ruta todo el año, etcétera, ¿no? A mí no me parece mal que estas iniciativas, ¿no?, muy en boga, de carreras en la naturaleza que duran un día, 2 días, 3, y viene mucha gente, tal. Pero me parece todavía mucho más interesante el planteamiento de quienes van más despacio, tienen tiempo de parar, de reflexionar, de hablar, de impregnarse, que estas otras dimensiones deportivas que yo creo que tienen más que ver con como lo que sería la gastronomía, el fast food, ¿no? Y que conste, vuelvo a repetir, no estoy en contra de ellas, ni mucho menos, ni de que se apoyen y se aprovechen, bueno, pues estas corrientes, ¿no? Y termino. La idea, el debate eterno, ¿no?, en el ámbito del turismo sobre la calidad, etcétera, ¿no? A mí me sigue, y a veces soy un poco pesado repitiéndolo, ¿no?, me sigue pareciendo una píldora que concentra una cantidad de información potentísima, pues aquella frase genial de don José Saramago, cuando dijo aquello de que turismo de calidad es aquel que visita los lugares que se respetan a sí mismos. Turismo de calidad no es necesariamente el que va a complejos hoteleros de extraordinario lujo, con determinadas transformaciones muy artificiosas del territorio, campos de golf, lo que sea, porque a lo mejor la calidad no revierte en el territorio local. Son grandes compañías que exportan sus beneficios, en fin, que traen su buena parte de su personal. Entonces, bueno, será de calidad aquello allí dentro, pero no es calidad para el conjunto del territorio, ¿no? En cambio, estas iniciativas de las que estamos hablando, y seguro que otras muchas, ¿no?, de partir, muchas veces tienen que ver con el propio respeto que nosotros y nosotras mismas, las personas que vivimos en cualquier lugar de Canarias, tengamos por nuestro propio territorio. Y entonces será cuando traigamos a ese turismo de calidad, ¿no?
Sí parece que el Puerto de la Cruz tiene claro lo que tiene que ofrecer. No sé si en algún momento dejó de tenerlo, ¿no? Pero sí parece que tiene claro que hay una esencia del propio vecino del puerto y de la experiencia de vivir en una ciudad que no se ha creado de una década para otra, de un mes para otro, ¿no? Eso ustedes lo tienen claro por lo que estoy viendo, ¿no? Plantean como uno de los atractivos principales, ¿no? La identidad, o sea que la autenticidad. Saramago diría que sí se respeta a sí misma, ¿no? Bueno, esa es la conexión que hay entre el turista y el local es un valor al que le damos muchísimo potencial, porque eso es una evidencia en este destino turístico. Es decir, no hay un turista que venga al Puerto de la Cruz y pasee por la Plaza del Charco y le guste sentarse en un banco a compartir con un vecino. O alguien que pasee por la Ranilla y salga un vecino a la ventana a hablar con ese turista. Eso es lo que se palpa. Y eso es lo que quiere ver el turista. Y eso es lo que es nuestra identidad. Y eso es lo que ponemos en valor si queremos seguir potenciando ese turismo de calidad, que lo que busca no es igual la mejor instalación, sino el conjunto de la mejor instalación con la mejor experiencia, ahora con está el de mejor moda producto la experiencia, turístico, ¿no? El hecho de... Y sobre todo con el mejor trato. Todo eso acompañado en un destino, por supuesto, en el que todavía queda mucho que hacer, pero donde sea accesible para todo el mundo, donde la sostenibilidad sea el principio de cualquier acción que se tenga que hacer, porque es evidente que todavía, y creo que, y aquí no hablo del Puerto de la Cruz, de Tenerife, de Canarias, sino hablo de España, estamos muy por detrás de Europa en concienciar en la gestión del medio ambiente en cuanto a temas de residuos. Estamos trabajando, cada vez vamos mejor, pero en el día a día ves cosas que realmente tú no harías en tu casa y que se siguen haciendo, como tirar una colilla al suelo, como tirar un papel, y yo creo que tenemos que crear conciencia desde los pequeños hacia los adultos de que es muy importante que eso que vemos lo corrijamos. Y realmente la vía, desde mi punto de vista, no es siempre la sanción, sino la concienciación. En la medida que tú quieras a tu municipio, lo cuidarás más. En la medida que tú quieras unas instalaciones como puede ser esta obra de arte, las cuidarás más. Y eso es lo que tenemos que inculcar. Y con Aurelio estoy de acuerdo en que esto se consigue trabajando con la colaboración pública y privada y sobre todo si hay estabilidad política. Si no hubiera estabilidad política, este proyecto no saldrá adelante. Y eso es lo que tenemos que seguir intentando, que independientemente de que cada uno tenga su visión, sus valores en función del partido al que pertenezca, seamos capaces de poner en común con esa visión del objetivo. Y el objetivo es el Puerto de la Cruz, los ciudadanos, Tenerife y las Islas Canarias. Con lo cual, en ese camino tenemos que liderar este proyecto para que sea posible. Yo creo que estamos en el camino adecuado, aunque quede muchísimo por hacer, pero con ilusión, ganas, con empeño y compromiso, y con dinero, por supuesto, no hace falta financiación, esto es posible. ¿Pero ves fracturas importantes ahí? ¿Perdón? ¿Ves fracturas importantes ahí? Yo no veo, fíjate, estamos en un momento... Todo tú como Aurelio, porque veo la insistencia en la estabilidad. Entonces, no, la estabilidad, ¿sabes por qué? Somos periodistas, nos ponen las orejas así. No, pues mira, seguramente Aurelio tenga una visión distinta porque tendrá muchísima más experiencia que yo. Yo te puedo decir de lo que yo he vivido en el puerto. Yo he crecido en el puerto y conozco la política como ciudadana. Ahora, porque me ha tocado liderar en este proyecto, en la parte que me toca, pero yo he visto la percepción que yo he tenido criándome en este municipio es que se hablaban de muchísimos proyectos que no llegaban a buen cauce, que habían discusiones entre políticos que no llegaban a ponerse de acuerdo. Y en esa experiencia personal que tuve yo como ciudadana del Puerto de la Cruz, o sea, que la política en algún momento... ahora... No sé si porque estoy dentro, pero no, yo creo que no es porque estoy dentro, porque llevo unos años viéndolo. Cuando no estaba dentro, he visto un consenso y unas ganas de hacer que el puerto realmente se recupere. Que en algún momento la política puede ser un obstáculo más que un aliado. Es lo que me parece. Hombre, puede ser. Es decir, las barreras las ponemos. Es decir, para que salga todo esto adelante hace falta, bueno, por supuesto el consorcio, que es fundamental en este proyecto, pero el consenso de los empresariados, del empresariado, de los ciudadanos y de los políticos. Fernando.
Yo creo que efectivamente la política puede ser un obstáculo o puede ser un aliado. Y también en eso podemos aprender de los ejemplos históricos ya de la historia contemporánea más reciente del Puerto de la Cruz. Vamos a ver, hay destinos turísticos que se construyeron sobre un erial o sobre un espacio agrícola ex novo, ¿no? Y se construyeron, allí no había apenas gente, ¿no? Hay destinos turísticos que se construyen sobre una población previamente existente, pero transformándola, a menudo expulsando a sus pobladores, etcétera, ¿no? Y el Puerto de la Cruz es un caso de éxito de convivencia desde el principio entre la población local y el nuevo fenómeno turístico que fue creciendo, ¿no? Y esto, aunque ya se ha dicho, yo quiero subrayarlo y quiero ejemplificarlo, ¿no? Por ejemplo, yo creo que el Puerto de la Cruz debe estar orgulloso de su primer alcalde democrático, Francisco Afonso, y de la política de aquellas primeras corporaciones que, pudiendo haber destinado una zona muy importante, estratégica del municipio, al desarrollo turístico, la dedicó a equipamientos municipales, deportivos, a vivienda social, que logró que la gente no se tuviera que ir de aquí. O quizá también absorber alguna población que venía de municipios vecinos, etcétera, ¿no? El barrio de La Ranilla, que se ha nombrado y que tiene todas esas características que se han explicado muy bien, ¿no? Bueno, es que no es la historia de otros lugares ni de Canarias, ni de Tenerife, ni por ahí, ¿no? Santa Cruz de Tenerife, el municipio del que yo procedo, bueno, pues destruyó lo poco que tenía de casco histórico, una parte sustancial del mismo, cuando se hizo una operación del cuadrilátero, ¿no? Y aquello se hizo, eso no fue la reforma haussmanniana de París, eso pasó en Santa Cruz. El barrio de Cabo Llanos, que sería el equivalente, el barrio del Cabo, a La Ranilla, fue objeto de un proceso de expulsión, donde a la gente se la mandó a la periferia, a Ofra, al barrio de la Salud, para hacer, bueno, lo que luego se ha hecho allí. No ha habido ese elemento. Y al contrario, aquí en el Puerto de la Cruz, yo creo que hay alguna gente que ha observado y ha estudiado eso con interés, ¿no? Lo que hizo fue convivir y al mismo tiempo reafirmarse su identidad. Que si no, pues el extraordinario pasión con la que se vive el embarque de la Virgen del Carmen, que lo que hizo fue reafirmarse de los años 60 y 70 para adelante, ¿no? Precisamente decir, convivimos y nos reafirmamos, ¿no? Entonces, yo creo que en eso pues tenemos ejemplos históricos de buena política o de buen hacer, de construcción de consensos, ¿no? En torno a... Aurelio, si quieres concluyes ya esta parte del debate. Voy a pasar a la parte de preguntas a continuación, para que la vayan definiendo y la tengan clara. Ya lo comentaba, es decir, los ranilleros viven con la llave puesta en la puerta y está abierta. Esa apertura de corazón de los portugueses hacia quienes visitan el Puerto de la Cruz es un ejemplo de lo que debemos de continuar en el futuro. Bueno, venga, pues turno para preguntas. Si hay alguien, tenemos un micro para quien quiera. A ver, Fernando. Bueno, primero agradecerle todo lo que nos han contado, porque creo que efectivamente nos han dado unas visiones coincidentes en muchos casos y en todos muy fructíferas para quien escucha, ¿no? Y les invito a que hagan las preguntas en cuanto yo termine, porque solo quiero aportar una información que quizás no tienen, ¿no? Y es culpa del propio consorcio el no haber logrado transmitirla, ¿no? El consorcio trabaja con dos instrumentos. Uno que se elaboró de forma consensuada y se aprobó por la Junta Rectora del Consorcio en el 2012, con un nombre que es Plan de Rehabilitación de las Infraestructuras Turísticas del Puerto de la Cruz, que es el nombre que estaba en los estatutos del año 2010, cuando se creó el consorcio, porque se había cogido los estatutos de Palma de Mallorca, de Bahía de Palma, donde sí existía ese instrumento que no tenía soporte legal en Canarias, ¿no? Sin embargo, un año antes ya se había aprobado una ley, la ley del 2009, que establecía como instrumento para este tipo de cosas el plan de mejora, modernización y incremento de la competitividad, ¿no? Y nosotros trabajamos con esos dos instrumentos que han sido consensuados y que han sido puestos en marcha, ¿no? En esos documentos existen casi todas las propuestas que se han hecho aquí de forma puntual, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando estamos hablando de los municipios colindantes, uno de los elementos fundamentales de del nuevo posicionamiento turístico del Puerto de la Cruz es que a menos de 60 minutos en coche tenemos 75 de los 80 puntos más visitados de la isla. A menos de 60 minutos en coche
tenemos 75 de los 80 puntos más visitados de la isla. Con lo cual, el posicionamiento del Puerto de la Cruz, aparte de que el sol no esté brillando, sino esté encapotado, eso le da un clima, eso le permite un clima mucho más benigno, mucho más agradable, mucho más atractivo para poder hacer turismo activo. Por lo tanto, ese turismo activo, junto con lograr que el Puerto de la Cruz se pueda determinar como el mejor sitio de la isla para poder visitarla, eso es uno de los componentes que aparece en el plan de modernización y que aparece en el plan, en el PRIT, en el primer plan del 2012, y que es uno de los elementos que estamos potenciando a través de la creación de un club de productos que relaciona a las empresas de forma que puedan hacerse paquetes para realizar eso. Pero es más, desde el Cabildo se ha puesto a disposición del consorcio, junto con el Ayuntamiento, las financiaciones necesarias para adquirir los inmuebles históricos actualmente de titularidad privada para acoger ¿qué? Pues el MASEB, el Museo de Arte Contemporáneo Eduardo Westerdal, que está ahora mismo en un lugar inadecuado, están estropeándose las obras por la maresía, solo puede exponerse la tercera parte del fondo que tiene el Instituto de Estudios Hispánicos con ese museo, y es una reivindicación de la propia sociedad portuense el poderlo tener en un lugar más digno. No es que la Casa de la Aduana no sea digna, sino que no es la idónea. Y para eso se adquiere la Casa Ventoso y el Torreón Ventoso, donde en la planta baja va el MASEB. Es que hay detrás, existe otra casa, que es la casa que llaman Álvarez Rixo, aunque no es la edificación actual donde nació Álvarez Rixo, sino el solar donde estuvo la casa de Álvarez Rixo. También se va a adquirir y probablemente esté allí el museo de Agustín de Bethencourt. Y no me consta que estén muy deterioradas las maquetas que están en custodia en el Colegio de Ingenieros de Madrid, porque, en fin, así no nos lo han expresado, sino al contrario. Efectivamente, algunas están muy deterioradas por el tiempo, como todo aquello que no se tiene en mantenimiento. Cualquier cosa que no tienes en mantenimiento, pues bien, el lago también estuvo mucho tiempo sin mantenimiento. Y de ahí también los problemas que podemos tener para ponerlo en funcionamiento de forma lo más adecuada posible. ¿Cuál fue las instrucciones que recibimos del Ayuntamiento al consorcio sobre el lago Martianes? ¿Qué teníamos que hacer primero? Pues recuperar las esculturas que estaban en mal estado. Claro, no nos pareció mal. No nos pareció mal que el Ayuntamiento se preocupara en primer lugar de las esculturas y en segundo lugar de que las sombrillas y las tumbonas llevaban 20 años y había que cambiarlas todas. Y el consorcio buscó la financiación necesaria para reponer todo ese servicio que prestaba el lago a sus visitantes, ¿no? Y en cuanto a las esculturas, se arregló, que estaba en muy mal estado, la escultura donde ibas tú con tu padre y sí, después has ido con tus hijos, el monumento al mar, se recuperó también la jibia y iremos recuperando todo, ¿no? Lo que ocurre es que también a veces, como César, aunque a nosotros no nos lo permiten tanto, de repente dice, oye, ¿puedo parar un momento a pensar? Y dice, no, que la pala tiene que entrar mañana, ¿no? Claro, porque si no, las instrucciones y el consenso al que se llegó en la mesa del consorcio fue, no se hacen dos obras en la misma área al mismo tiempo. Lo sentimos mucho, podemos tardar más, pero esto es un proceso. Fue un proceso el deterioro, pero no lo vamos a recuperar con un plan de choque. No es lo que se ha planteado dentro del consorcio por ninguna de las administraciones que allí están, ¿no? Sino todo lo contrario. Esto es un proceso. Tenemos que partir
Primero, de la autoestima. Hemos tenido que generar confianza del empresariado. Hemos tenido que generar una cierta positividad en todo esto, ¿no? Hay quien lo llama ilusión, ¿no? La línea entre la ilusión y el iluso, pues es a veces un tanto corta, ¿no? Pero la ilusión es lo que nos ha... Pero la percepción es distinta, ¿verdad, Fernando? Es posible, y ahora ustedes lo comentarán, que hubo un momento en que a lo mejor se dio por amortizado el puerto. Dijeron, bueno, hasta aquí hemos llegado y tal. Se dio por amortizado, ahora se percibe como una sensación de... ¿no? Lo dijo el vicepresidente. Los empresarios portuenses y los no portuenses invirtieron todos en otros lados. Todos. Menos una familia que acaba de nombrar el vicepresidente. Menos una familia. Todos los demás invirtieron en otros lados, con nombres y apellidos, ¿eh? Incluso incitaban, perdona que tomo un poco la palabra, incitaban, yo organizo congresos, llevo viviendo igual que Dimple 35 años en el Puerto de la Cruz, exactamente en La Vera. En alguna ocasión, con clientes que yo venía aquí al puerto, le decían, vaya usted a pedir ayuda a DEGE. Una clienta mía que yo pensé de un congreso nacional, que yo tenía que cerrar la empresa porque igual me denunciaba, recibí esta explicación a esta señora y le dijo al señor de turno, yo hago el congreso donde me da la gana, no vengo a pedirle dinero para hacer el congreso, quiero hacerlo en el Puerto de la Cruz porque me gusta el Puerto de la Cruz. Si hubiera querido ir a DEGE, estaría en ADEGE, no aquí. Y esto es lo que nos sucedió. La gente no pensaba que el Puerto de la Cruz iba a suceder esto, sino que iba a ser una continuidad de toda la isla, todo lo mismo que vivió el glamour del Puerto de la Cruz en los años 60, pues que lo iba a tener y no lo iba a perder nunca, y lo perdió. Bueno, ahora se está recuperando y muy bien, y con muchas ganas. La sensación es distinta ahora, ¿verdad? Pero fíjate, perdona para terminar, que hay algunos aspectos que yo creo que deben de tenerse en cuenta porque además están en los documentos que elaboró la Universidad de La Laguna como primeros documentos previos de análisis para afrontar el proceso de renovación del Puerto de la Cruz. La trama urbana del Puerto de la Cruz no es una trama urbana, ya lo estabas indicando antes, Fernando, que permita de repente unir cuatro manzanas y convertirla en un resort. No vamos a tener resort. Bien, luego hay una serie de segmentos del turismo, de la demanda turística actual a la que no podemos acceder. Y tenemos que acceder a lo que estaba diciendo la concejal y las dos concejales. La identidad, la autenticidad, el patrimonio histórico y lo propio, ¿no? Porque encantamos, porque se quedan encantados. Y eso es muy difícil de conseguir en otros lados, ¿no? También es cierto que nosotros intentamos, a través de los 174 programas que tenemos, intentamos que uno de ellos sea ayudarle al turista en la gestión del tiempo. Bien, cuando el turista ya tiene más cosas de las que tenía antes, porque claro, no nos contó Claudio que en un determinado momento aparecen 3 spas aquí, en el puerto, y no lo localiza en un año donde se pierden visitantes al lago. Y nosotros sí lo tenemos localizado, claro. Tenemos localizado el año en el que se abrieron los 3 spas y vino menos gente al lago. ¿Por qué? Porque las cantidades no son tantas como para que no tengamos la flechita un poco más abajo, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que se hizo un plan de emergencia que no existía para cumplir con la normativa vigente y se limitó el aforo. Se limitó el aforo. Y entonces ya no podía estar esto. Es más, si ustedes se dan cuenta, la parte de solarium del lago, llena a tope con todas las hamacas que tenemos, es muy incómoda.
es muy incómoda y además tiene problemas de evacuación. Por lo tanto, que nos hayan limitado el aforo no es malo, es al contrario, vamos a dar calidad. Vamos a dar calidad. Y vamos a dar calidad haciendo acciones como las que está haciendo Ocio Costa Martianes. Ustedes saben que un día a la semana hay un grupo de niños autistas que entran gratis al lago y tienen un monitor para ellos, mientras los padres descansan en una barra de un bar de Ocio Costa Martianes. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto significa eso? Ustedes saben que ya en el lago Martianes hay sillas acuáticas adaptadas para eso no existía antes, ¿no? Bueno, ¿tendremos que hacer más cosas? Sí. Coger un almacén que está prácticamente abandonado y convertirlo en el centro de interpretación de César Manrique, de la obra de César Manrique en el puerto, donde se puedan exponer todo lo que hizo de diseño y de obra en esa función que él tenía. Vamos a ver, Fernando, si te parece que puedan contestar a las reflexiones que estás haciendo. Ese centro de interpretación acogerá el lago y Playa Martianes. Y más preguntas, si quieren llevar a cabo. Mira, por ahí hay un caballero. Gracias. ¿Funciona? Perfectamente. Muy bien. Perdone que me ponga de pie. No, por favor. Bien. Vamos a ver. Todo esto me parece estupendo, me parece muy bien. Pero yo le voy a hablar dos cositas nada más. Yo soy de un pueblo de aquí al lado, de Los Ralejos. Bien. Cuando yo vine a trabajar al puerto de la Cruz, esto no existía. Tarajales, piedras. Bueno, lo de antiguamente, ¿no? Vine a trabajar de mi pueblo aquí y al poco tiempo pues tuve el placer y tuve el honor hasta de servirle un café al señor César Manrique, que en paz descanse esté. Lo puedo decir porque lo viví. Desde ahí, hace más de 50 años, he estado trabajando en el puerto. Incluso en mi empresa, que se dice fácil, donde trabajaba, estuve 42 años trabajando. Les puedo decir la empresa que fue también, pero bueno. Bien, yo, debido a mi puesto de trabajo que tenía, veía, escuchaba conversaciones con mi empresa. Atendía a comidas, a eventos, todo lo que la empresa contrataba para que le hiciéramos los servicios, ¿no? Veía, escuchaba y callaba, porque dice el refrán que es ver, oír y callar. Bien, yo de todo esto, de todos estos años y todo esto, para terminar, saqué dos conclusiones. Una, independientemente del color político que estuviera mandando en esos 4 años o en esa legislatura que tocaba. Izquierda, derecha, centro, para arriba, para abajo. Otra, los empresarios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hablo por mí, porque lo viví día a día y escuché palabra por palabra. Para mí, el deterioro que llegó a tener el puerto de la Cruz, en una época, ayer, antier o el tiempo que sea, que hubo muy poco consenso, por no decir voluntad, cuidado, entre políticos y empresarios. Es lo que yo, hasta hoy, por los años que tengo, por la experiencia y por el tiempo que he trabajado en el puerto de la Cruz, que trabajé más de 50 años. También estuve en la península, trabajando. Y eso pues me hizo, abrirme un poco más a lo que después... No, pero lo que usted dice, ¿cómo se llama? Yo me llamo Vicente. Vicente, lo que dice Vicente es cierto. A veces combinar o conciliar
la iniciativa privada, yo antes hice un poco de referencia a eso, ¿no? En cuanto a la burocracia a veces, la iniciativa privada y la parte pública es difícil también. Digo, perdón, independientemente del color político que en ese momento estuviera gobernando, izquierda, derecha, para arriba, para abajo, la que fuera. Pero lo que yo, y mi experiencia que yo cogí, y vamos, lo que yo entendí, es la realidad, lo que pasó. Y con 50 años de experiencia. Gracias, Vicente. Oiga, por favor. Aurelio. La intervención de Vicente. Vamos a ver, lo estábamos diciendo, el consenso no solo es político, sino con el sector empresarial. Y habrá momentos en que, como todos coincidimos, lo decía Fernando y lo decía la señora, que había empresarios que animaban un poco a invertir fuera o mucho, porque era mucho más barato acudir a otro sitio, porque la mano de obra estaba más barata, porque se ganaba mucho más. Igual hay un momento determinado en que, si hay una decisión política clara y una conciencia clara, habrá que exigir una redistribución de la riqueza, que haya buenos salarios, que haya buenos servicios. Para prestar buenos servicios hay que pagar unos buenos salarios y hay que redistribuirla, y a lo mejor en ese consenso podríamos estar en posiciones diferentes. Pero hay comunidades como la de Balear, que acaba de llegar a un acuerdo en subir los salarios un 17% a los trabajadores de hostelería, y lo han hecho de la mano de los empresarios, porque entiende que yendo de la mano de los empresarios, y los empresarios han entendido en esa comunidad autónoma que ir de la mano del gobierno balear ha sido estabilidad para los puestos de trabajo, han crecido los servicios, allí hay una tasa a los que se hospedan en Baleares que ha significado un ingreso de 120 millones de euros en el 2017, que se está invirtiendo en saneamiento y en depuración de agua, en mejorar la sanidad pública, que quieras o no es un añadido más, es un plus de calidad al turismo. Si cuando alguien viene aquí, viene también por la seguridad, pero viene también por el sistema sanitario que tenemos. Y yo creo que hay mecanismos donde hay que llegar a acuerdos con empresarios, y hay veces que hay que decirles las cosas claras. Gana y ganamos todo. Hay que redistribuir la riqueza, ¿no? ¿Hay más preguntas? ¿Más intervenciones? Sí. Perdón. Para el señor vicepresidente del Cabildo, ¿cuál sería el motivo por el cual no se ha reabierto el Hotel Taoro, que corresponde al Cabildo? Sí, bueno, el Cabildo creo que es la tercera o la cuarta vez que saca a concurso esa instalación, para restaurarla, para hacer una concesión y para que haya un atractivo empresarial. Habrá que seguir mejorando las condiciones y los pliegos, pero desde luego siempre atendiendo a que allí tiene que haber una instalación de calidad. Lo que no es posible que el Cabildo deteriore aquello más, pues haciendo una concesión un poco menos que regalada, ¿no? Pero es la cuarta vez que la sacamos a concurso y ha quedado desierta, ¿eh? De esta forma, para añadir, para que puedas complementar tu respuesta, bueno, el cuarto concurso que acaba de salir quedó desierto porque solo se presentó una empresa que finalmente, después de reunirse el equipo, pues no cumplió el pliego técnico que tenía que cumplir. También te digo que recientemente he hablado con el consejero y hay intención de sacarlo, incluso mejorando algunas condiciones, y también es bueno saber que en ese pliego de condiciones se ha ampliado el uso. Con lo cual, esto quiere decir que el proyecto puede resultar atractivo, y ya hay indicios de gente, inversores, que no se pudieron presentar por temas de plazos al último concierto y se van a presentar cuando el Cabildo publique. Con lo cual, nosotros tenemos la esperanza, y yo, sinceramente, y esto es una opinión personal, soy muy positiva con esto. Yo creo que la quinta va a la vencida. Yo añado, y igual corro el riesgo de ser imprudente, pero lo digo con la conciencia tranquila. No es mejorar el pliego para que alguien lo coja. Yo creo que lo que hay que asegurar es el mantenimiento y el control de lo que allí se vaya a hacer. Porque lo que no podemos hacer es hacer una concesión y que se deteriore con el tiempo. Que no haya mecanismos de control para que una obra pública o un servicio público se dé de calidad. Y eso debe estar por encima de todo. No es un problema de ganar dinero,
sino que no se deteriore lo que tenemos, ¿no? ¿Hay tiempo para una última pregunta? Si alguien la tiene. Bueno. Si son rápidas, 2, pero vamos a ver si nos da tiempo. Vale, yo quería preguntar específicamente cómo se pretende atraer al turista con algo diferente a un complejo de piscinas y jardines cuando entre el resto de la población local no tenemos casi ni los conocimientos básicos de lo que es el lago Martianes y solo lo entendemos como un complejo de piscinas y de jardines. Yo quiero saber cómo se va, no sé, si no se debería publicitar más a los jóvenes o enseñarnos a nosotros todo lo que la población local. Evidentemente, la única forma de hacerlo es con formación. Justamente hoy, cuando terminemos esta ponencia, hay una visita preparada. Las visitas se están organizando desde hace distintos, no solamente en el Lago Martianes, sino el Puerto Street Art. Hay varias visitas que se están organizando de forma gratuita desde el Ayuntamiento y del Consorcio para ir conociendo la realidad de nuestro municipio y nuestro patrimonio. Además, el gerente del Consorcio acaba de adelantar que hay intención de crear una sala donde dentro de este espacio donde se pueda conocer toda la obra de César Manrique. Es un proceso en el que se está trabajando. Yo sí me gustaría añadir, porque yo creo que una pregunta de un joven no puede pasar así. Yo creo que hay que ponerle el interés necesario. Yo por lo menos se lo pongo. Lo dije al principio, los jóvenes que hoy están estudiando turismo, que tienen 20 años, esto se hizo hace 40 años. No es un problema de formación, modestamente, es un problema de información. Porque los jóvenes talentos que tiene esta ciudad tienen que estar implicados en la gestión, tienen que aportar conocimiento y tenemos que propiciar de las administraciones públicas que se propicie y que se ponga de manifiesto ese talento. Yo les traslado a ustedes la preocupación de trasladar al Consorcio Urbanístico del Puerto de la Cruz las iniciativas que puedan tener los jóvenes portuenses y qué aportar previa la información que se tienen que dar desde las administraciones públicas. Y empezaba diciéndolo, cuando César Manrique se colocaba aquí a colocar un árbol al revés, estaba pensando en alguien. Y cuando llamaba al artesano para colocar la piedra, llamaba al mejor. Aquí cuando se presentó por parte de los ingenieros esta obra, se diseñaba hasta los momentos en que César se sentaba a tomarse un café con el cantero de turno para dibujarlo en una servilleta. Y esa servilleta servía después para ponerlo en marcha. Y yo creo que aquí ha faltado información y yo espero que esta pregunta de la Escuela de Idiomas de Iriarte o de Santa Cruz, poderle facilitar a través del consorcio toda la información necesaria, no la formación, la información, para que sean partícipes de esta maravillosa gestión, ¿no? Ráfagas cortas, les pido, ¿vale? No, muy corta. Yo comparto ambas opiniones, pero yo pongo el valor y el acento en el estudiante también. Si es verdad que desde las administraciones y desde tanto del Cabildo como del Consorcio como del Ayuntamiento se hacen acciones para dar esa información, pero no está de más recalcar que el alumno tiene que tener la actitud también de querer informarse. Hay veces que si tú quieres saber algo, y me dirijo a ti por una pregunta, y no lo conoces, tienes varias vías, o esperar a que alguien te lo enseñe o buscar, porque tenemos muchas hemerotecas. Y eso lo pongo en valor porque si nos vamos a los futuros profesionales del sector que se van a dedicar al turismo, con los que nos reunimos continuamente desde las distintas áreas, ponemos el énfasis en que el mejor servicio al turista, y cuando digo turista incluye al ciudadano, porque al final lo que es bueno para el ciudadano es bueno para el turista, lo que es bueno para el turista es bueno para el ciudadano, tiene que partir de uno. Todo lo que nos rodea alrededor será bienvenido y será bueno, pero la actitud principal de ser el mejor profesional en el ámbito al que te dediques parte de lo que uno quiera proyectar hacia su futuro profesional. Y eso es importante que cada uno reflexione y dé una vuelta un poco a eso que me falta y quiero proyectar, cómo lo puedo conseguir. Y buscará, seguro, el camino para tener toda la información, independientemente de que tengamos que hacer un esfuerzo desde todos los ámbitos para que esa información se siga dándole difusión para que tengan. Fernando. A mí también me gustaría responder la pregunta última que se ha hecho, ¿no? A lo mejor
te va a parecer en un primer momento que no te estoy contestando, pero si lo piensas después, seguro que encontrarás la respuesta, ¿no? Yo creo que, además de todas las iniciativas que se puedan hacer fuera del sistema educativo, o además del sistema educativo, que son importantes y necesarias, yo creo que, no sé si le corresponde al consorcio, no sé a quién le corresponde, pero desde el propio sistema educativo que tenemos, contando con los equipos de docentes de los centros educativos del Puerto de la Cruz, como en todos lados, ¿no? Hay que aprovechar para que cuando se explica geografía, o cuando se explica ciencias naturales, o cuando se explica tal, se le explique a la gente en cada lugar, y en el caso concreto del Puerto de la Cruz, como por ejemplo, pues el Castillo de San Felipe está ahí porque ahí había una bahía mucho más amplia, y el Castillo de San Felipe defendía esa bahía, que era por donde entraban inicialmente los barcos que nos conectaban con el mundo. Y como en 1826 hubo un temporal, el más importante que hemos tenido, ahí no fue un lío entre los políticos, ahí fue la naturaleza y el solito. Y entonces ganó, la isla ganó al mar pues una cantidad importante de terreno. Aisló aquel, hubo que reinventar, el Puerto de la Cruz se tuvo que reinventar a principios, el primer cuarto del siglo XIX, ¿no? Y construir un nuevo puerto en otro lugar, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí hoy tenemos una playa, que es la Playa Jardín, que la ideó también César Manrique, eso sí, no la ejecutó en vida, no se ejecutó en vida y tal, ¿no? O que cuando explicamos historia de Europa, del mundo, de España o de Canarias, me estoy preocupando porque estoy viendo que hay un alto grado de coincidencia con cosas que dice Aurelio Abreu, y mañana tenemos en el Cabildo el debate del Estado de la isla, y él está en el gobierno. Se van a poner de acuerdo y todo. Y, coño, se supone que tendríamos que pelear. Cuidado. ¿No? Pero bueno, yo quería... No hay mal que por bien no venga, ¿eh? Que la historia, por ejemplo, de lo que han sido los movimientos sociales europeos, el cambio de una sociedad campesina, una sociedad, por ejemplo, agraria, pero de cultivos de exportación o industrial o tal, la platanera, todo eso, tiene hitos importantes en el Puerto de la Cruz. La Segunda República, la huelga de los trabajadores de la platanera del Valle de la Orotava, que estaban peleando por una cosa tan sencilla como que hubiera un peón por fanegada, y al final lo lograron. Porque aquello era el equivalente a lo que luego fue el turismo, era la base del motor económico, ¿no? Y que fue una huelga tan dura que en un momento determinado la gente trabajadora del Puerto de la Cruz tuvieron que dejar a sus hijos y mandarlos a Santa Cruz para que otras familias trabajadoras los acogieran porque no los podían mantener. Y la huelga se terminó después de meses porque hubo un acontecimiento en España que fue el tema de Asturias, ¿no? Entonces, bueno, se implantó el Estado, pero todo eso, y que en el Puerto de la Cruz, en ese momento en los que siempre ha estado el puerto, en los momentos de modernización, de cambio, de apuntarse a las tendencias de vanguardia, ¿no? Pues tuvo un alcalde, como luego tuvo otros alcaldes muy valiosos y muy meritorios, incluso durante el franquismo, ¿eh? Yo no estoy aquí pretendiendo, pero que dio lugar a aquella expresión, ¿no?, que decía la gente del puerto, ¿no? Dice: en el cielo manda Dios, en la tierra manda el clero, y en el Puerto de la Cruz Florencio Sosa Acevedo, ¿no?, el alcalde socialista y luego comunista de finales de la República. Bueno, pues está bien para terminar. Señora, me lo va a perdonar, será la próxima, si quiere luego en privado lo hace, pero ya hemos llegado al límite. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Bueno, probablemente nos veamos ahora en la visita que vamos a hacer, ¿verdad? Porque si se trata de apreciar todavía más este lugar, esto desde luego va a servir para ello. Yo me disculpo. Muchas gracias participantes. Gracias a ustedes.